Programa 54. Recursos para narrar una historia 3. En este programa analizarás el uso de algunos recursos para la construcción de personajes en una novela. Es común encontrar en la literatura personajes que parece como si los conociéramos. Puede suceder que al leer una novela olvidemos que los personajes son ficticios. Incluso llegamos a pensar que los lugares que se mencionan son reales. Esto sucede porque los escritores utilizan algunos trucos para crear a sus personajes. En este programa conoceremos algunos de esos recursos. Berenice y yo éramos primos y crecimos juntos en la heredad paterna. Pero crecimos de distinta manera. Yo enfermizo, envuelto en melancolía. Ella ágil, graciosa, desbordante de fuerzas. Suyos eran los paseos por la colina, míos los estudios del claustro. Yo viviendo encerrado en mí mismo y entregado en cuerpo y alma a la intensa y penosa meditación. Ella, vagando despreocupadamente por la vida, sin pensar en las sombras del camino o en la huida silenciosa de las horas de alas negras. En el fragmento anterior, escuchamos una descripción basada en las características psicológicas de los personajes, es decir, en su personalidad, gustos, intereses, etc. A pesar de que se dice poco de su apariencia, identificamos al narrador débil y enfermizo, por lo que lo imaginamos delgado, pálido, quizá ojeroso. A Berenice es posible imaginarla fuerte, ágil, bronceada por el sol y probablemente vestida con colores vivos. Cuando un escritor construye un personaje, frecuentemente menciona solo las características que desea resaltar y permite que el lector complete el resto con su imaginación. Como se darán cuenta, un escritor hace una selección de diversos aspectos para caracterizar sus personajes. Los invito a conocer cómo se construyó el personaje del Conde Drácula y cómo combinó Stoker los aspectos físicos y psicológicos para crearlo. Dentro vi a un hombre alto, viejo, de cara afeitada, aunque con un gran bigote blanco y vestido de negro de pies a cabeza, sin una nota de color en todo él. En la mano sostenía una lámpara antigua de plata en la que ardía una llama, sin tubo ni globo que la protegiera, que arrojaba largas y tenebrosas sombras al oscilar con la corriente de la puerta abierta. El anciano hizo un gesto de cortesía con la mano derecha y dijo en un inglés excelente, aunque con acento extranjero: «Bienvenido a mi casa. Entre libremente y por su propia voluntad». Al avanzar en la lectura de la novela, nos damos cuenta de que son raras las ocasiones en que realmente aparece el conde. Casi siempre los personajes se dan cuenta de su presencia cuando ya se ha ido. Analicemos más a detalle cómo se construye el personaje del Conde Drácula en esta novela. Al estudiar la forma en que Bram Stoker construye al personaje del Conde Drácula, es importante notar que casi no hay registro de sus palabras. En la novela escuchamos las voces del resto de los personajes, pero la voz del conde solo se registra al principio de la novela. Siendo un personaje tan importante, el conde es una gran ausencia, lo que lo vuelve misterioso. La construcción de este personaje es muy económica. Solo al inicio de la novela se le describe físicamente y sus acciones son reconstruidas a través de los efectos que provocan. De este modo se logra provocar en el lector la sensación de que Drácula es una amenaza oculta que acecha a los demás personajes. Para conocer más sobre cómo los escritores construyen a sus personajes, invitamos nuevamente al doctor Vicente Quirarte. ¿Podrías platicarnos cómo construyes tus personajes? Bueno, trato de seguir la gran lección de Julio Cortázar, que en 3 líneas de sus relatos o de Edgar Allan Poe te dan una imagen completa de un personaje. Por ejemplo, ahora estoy construyendo la figura de un detective mexicano que llega en 1864 a Nueva York en pleno invierno. Entonces traté de, en 2 líneas, decir quién era ese personaje, qué era, pero para no entrar en demasiados detalles,
hablo de sus 100 kilos de peso, de sus 48 años de edad, pero también hablo de que se baja con gran agilidad del barco y que tiene en su bolsa izquierda el revólver que le hace bulto, que se nota, y del otro lado una pequeña botella de bourbon. Entonces, con esos elementos ya le estás dando al lector la personalidad del personaje. No necesitas más. Creo que el gran defecto de un narrador es decir demasiadas cosas de su personaje. Y la gran lección está también en Miguel de Cervantes Saavedra, cuando en el primer capítulo de Don Quijote, en el primer párrafo, ya te está dando el perfil psicológico, humano y físico de su inolvidable Alonso Quijano. ¿Qué diferencias haces al construir un personaje principal y uno secundario? Bueno, el secundario, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Tiene que formar parte de la escenografía, pero no robar cámara a la situación principal ni al personaje principal. Para volver a Drácula, el personaje principal es Drácula y sin embargo aparece, sus presencias son en ausencia. Siempre sabemos de él con base en el testimonio de los otros. Lo mismo pasa en una obra de teatro como Juárez y Maximiliano de Franz Werfel. Nunca aparece en escena Juárez y sin embargo no puede uno decir que es un personaje secundario, está de manera presente. Creo que lo importante es lograr este equilibrio y hacer que tanto los personajes secundarios como el personaje principal carguen con la responsabilidad que les corresponde. Veamos qué sucede en Drácula con un personaje secundario que es importante para varios personajes de la novela. 24 de mayo. Queridísima Mina, aquí me tienes a mí. Voy a cumplir 20 años en septiembre sin que nadie me hubiera pedido relaciones. Y acaban de hacerlo 3 proposiciones en un solo día. ¿No es terrible? Compadezco, sinceramente compadezco a los otros 2 pobres. Oh, Mina, estoy que no quepo de felicidad. 3 proposiciones. Pero por lo que más quieras, no se lo cuentes a las demás compañeras. No sea que imaginen toda clase de fantasías o se sientan desdeñadas y ofendidas si al día de estar en casa no se les declaran al menos 6. Algunas son vanidosas. Al inicio de la novela, Lucy no tiene relación con el conde Drácula, pero luego esto cambia. ¿Recuerdan por qué? Doctor, ¿qué importancia tienen los personajes secundarios en el desarrollo de la trama? Tal vez el personaje secundario más conmovedor y más importante en la novela Drácula es Renfield, este personaje que enloquece y que se va convirtiendo paulatinamente en el esclavo intelectual y físico de Drácula, y que simbólicamente también va a ser como su profeta o su antiprofeta, porque en otra lectura simbólica Drácula sería como el anticristo, cuando Renfield, ya enloquecido y recluido en el hospital de Dr. Seward, comienza a decir: ya llega el maestro, y comienza a alimentarse además de insectos, comienza a alimentarse de vida, con esta idea bíblica de que la sangre es la vida. Vamos a encontrar en Renfield un personaje fundamental que también se va a convertir en un emblema. El vampiro, para moverse entre los vivos, para moverse entre los hombres, necesita de un embajador, de un mortal. Y por eso Renfield, siendo un personaje secundario, va a ser fundamental para este desarrollo de la novela y para esta lectura que hemos tratado de hacer. Muchas gracias por sus comentarios, doctor. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Veamos ahora una trama secundaria centrada en Lucy, cómo se relaciona con la trama principal. Gillingham, 24 de agosto. Todo es oscuridad a mi alrededor, ya que no consigo recordar nada, pero estoy llena de un vago temor y me siento débil y agotada. 25 de agosto. Otra mala noche. Intenté mantenerme despierta y lo conseguí durante un rato, pero el reloj me despabiló al dar las 12, así que debí quedar traspuesta. Oí una especie de arañazos o aleteos en la ventana, pero no presté atención,
y dado que no recuerdo nada más, supongo que me dormí. Otra vez tuve pesadillas. Me gustaría poder recordarlas. Esta mañana me siento muy débil. Tengo la cara horriblemente pálida y me duele la garganta. 27 de septiembre. Amigo John, le escribo estas líneas por si ocurriera algo. Voy a ir solo a vigilar el cementerio. Procuraré que la no muerta, la señorita Lucy, no salga esta noche, de modo que mañana por la noche esté más ansiosa. No creo que le ocurra nada. Pero en cuanto a ese otro, a causa del cual se ha convertido en no muerta, ahora tiene poder para encontrar la tumba de ella y buscar allí protección. Como hemos visto, los personajes de una trama pueden estar presentes también a través de sus acciones y de lo que otros personajes saben o cuentan. Intenten maneras distintas de crear personajes al escribir un relato. Terminen su lectura de la novela Drácula para que conozcan el desenlace.